Habíamos terminado el primer semestre y nos ganamos la beca, el mejor promedio. Y este compañero mío paisa, estaban todos esperándonos a la entrada del salón al profesor que llamaba Samuel Jaramillo. Sí. Y les dice, abran paso y que llegaron los de la beca. Y usted hace su entrada, su aparición. Triunfal. Sí. ¡Qué buena esa! Muy buena. Y eso me permitió conectarme con el mundo de los economistas. Cuando salgo yo de la reunión, después de echar un discursito ahí, los compañeros que iban conmigo me dijeron, algo le pasa a este man, porque ellos no están mirando el celular. Yo me fui en el carro como recostado atrás, tenía un dolorcito aquí, en la parte izquierda del abdomen. Como a las 11 de la mañana ya era insoportable el dolor. Y yo me acuerdo que yo salgo y le digo a la secretaria, no hay un médico aquí en el Ministerio de Salud. Medio mamando gallo. Sí, no, sí, increíble. Sí, ¿dónde está el médico aquí? ¿Dónde hay un hijo de puta médico aquí? Él entra y me dice, yo creo que sé qué cáncer tiene usted, pero tranquilo, que yo tengo uno parecido y mire que yo estoy bien. Y yo lo veía como un cadáver. Claro. No. Dios mío. Sí, claro. Sí, pues, No, madre, lo que me espera. Sí. ¿Petro es una buena persona? Hola, bienvenidos, Te las canto. Hoy con un invitado muy, pero muy especial. Ustedes lo han visto, lo conocen. Es político, es antioqueño, ha sido ministro de Educación, ha sido ministro de Salud, fue rector de la Universidad de los Andes, doctorado en Economía, escritor, más de 10 libros. Y ahora, pues como siempre, le picó el bicho de la política y quiere volver a intentarlo. Y seguramente llegará muy lejos. Es muy querido por la mayoría de los colombianos. Doctor Alejandro Gaviria, gracias por estar acá en Te las ¡Qué canto! honor! ¡Qué honor! El honor es mío. No, hombre. Diego, gracias por la invitación. No, señor. qué honor. Para nosotros es un honor, doctor Gaviria, para mí también. porque somos admiradores de su tesón, Gracias. de su entereza. Javier, gracias. Y yo creo que Colombia requiere de ese tipo de personas, porque si algo nos ha faltado en estos últimos añitos es eso. Es la verdad. Sí, es la verdad. Esa es Años la verdad. difíciles, digamos. Si algo nos ha faltado, justamente es eso, para defender esos intereses de este país que tanto amamos y tanto queremos. Doctor Alejandro Gaviria, un placer tenerlo aquí en Te las canto. Este es un espacio para hablar de la vida, un espacio para hablar, y la vida incluye todo, ¿no? Incluye el amor, incluye juventud, incluye experiencias, incluye todo lo que usted nos va a contar. Doctor Gaviria, cuéntenos un poquito de sus inicios, de su infancia, de su niñez, dónde nace, cómo se conforma la familia. Empecemos por el comienzo. Yo nací por una casualidad de la vida en Santiago de Chile. Sí. Sí. Ay. Mis dos padres son antioqueños. Se casaron y mi papá se ganó una beca para estudiar en Chile. Estadística, matemática. Casi nada. Esa es brava. Sí. Sí. Él había estudiado ingeniería civil. Una pareja recién casada se fue a vivir a Santiago de Chile. Y ahí nazco yo, el primogénito de esa familia. Seríamos con el tiempo 4 hermanos, pero regresé a los 2 años a Medellín. Sí. Viví muy cerca del estadio. ¿Ah, sí? Al Atanasio. Al Atanasio Girardot. Girardot. Y uno de los momentos felices de mi vida era cuando Nacional metía un gol. Y yo oía el gol en el radio. Y un milisegundo después venía el eco del estadio de la emoción de ese gol. Y esas dos cosas juntándose poéticamente. Es un recuerdo de esa infancia. Estudió cerca ahí en un colegio que se llama el Instituto Jorge Robledo. Sí. Como anécdotas, ahí estudió y compartimos paradero de bus Santiago Botero, el ciclista. Juanes 3 años atrás. ¿Ah, sí? Se había graduado de ahí Álvaro Uribe Vélez también. Wow. Un colegio liberal, un colegio no confesional. Crecí en una familia de clase media, tranquilo. Mi papá tuvo algunas incursiones en la política, pero era... No, pero ¿cómo que no? Fue ministro. Fue ministro, Claro, fue ministro de lo que se llamaba Obras Públicas, Obras Públicas, del gobierno del presidente César Gaviria. Sí. Yo fui un joven tranquilo, feliz, me gustaba el fútbol, tímido por momentos también, pero con muchos amigos. Buen estudiante, sobre todo en bachillerato, el mejor del colegio. Estudié por
recomendación de mi papá, ingeniería civil, pero nunca me sentí del todo lleno con la ingeniería civil. Había un lado humanista que yo no encontraba en las matemáticas. Claro. Y ahí, como una especie de complemento, esa búsqueda de equilibrio, me fui enamorando de los libros, que es la otra pasión que yo he tenido, la literatura, la poesía. Salí de Medellín en la época dura de la violencia. ¿En qué? Después de un 80? ¿En los intento de 80? homicidio, de asesinato por robarme un carro muy traumático. No puede ser. Sí, yo venía a mi casa, la casa de mi novia de la época, Sí. de la universidad, que vivía por la Cuarta Brigada en Medellín. Sí, 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 claro. Y bajando por la calle Colombia, cuando uno trata de coger la autopista al frente de un edificio, cerca que era del el edificio estadio. Camacol, cerca del estadio, Cerca del estadio. a unas cuadras del estadio, Sí. me cerró un carro, un taxi, Ah. Lara, de color amarillo. Se bajaron dos personas, me dijeron, móntese otra vez al carro, porque yo me di cuenta que era un asalto y les entregué las llaves y me se monta de nuevo. Y estuve 40, 45 minutos dando vuelta por la comuna noroccidental y uno diciendo al otro, bueno, matalo pues ya de una vez. ¿Pero qué? ¿Era un atraco o Era un una cosa atraco, política? era un atraco. Un secuestro. Yo después he tratado de entender qué pasó. Sí. Y ellos me hicieron una pregunta. ¿El carro tiene seguro? Y yo les dije sí. Y seguro ellos lo interpretaron como un aditamento que tenían los carros en esa época. Que el carro se apagaba y había por allá un botoncito en las entrañas que uno tenía que presionar para que el carro se volviera a prender. Ah, ya. ¿Qué Entonces carro ellos era un Renault 4. de ¿Un Renault color 4? rojo. Increíble. Renault 4. Con los cambios aquí, esos, ¿te acuerdas? Completamente. Aquí 1, 2, 3 y 4 cambios Sí, nomás. era- Sí, tocó uno estudiar me lo había matemáticas para comprado, poder entender. yo todavía estaba en la universidad cuando tenía mi primer trabajo. Programaba computadores Sí. y con los primeros sueldos compré ese carrito y se fue. Eso me generó a mí un estrés postraumático. Pero a ver, esa historia tiene que terminar que los tipos le dan vueltas, duran contigo. Me dan vueltas, mucho me dan tiempo. vueltas. No me dicen un momento, quítese los zapatos, quítese la chaqueta. Yo me acuerdo, estábamos los tres adelante. Ujú. Y en algún momento paran. Pero andaba con la novia, doctor. No, ya venía de la casa de Ah, ella. ya, estaba solo. Esa época, Javier, en Medellín, para quienes la recuerdan, No, pues es que era la época de Pablo Escobar. era un viernes y yo sabía que a las 8 de la noche me tenía que volver para Sí, casa. sí, De sí. cualquier sí. cosa podía No, en toda parte cualquier en cosa cualquier podía parte del pasar. país. Sí. Sí. En Medellín, en el año 92, o sea, algunos años después, creo que tuvimos 3.000 homicidios al año. Sí, terrible. Era una tasa de homicidios de 400 por Eso 100.000 era una habitantes. locura. Eso fue un quiebre en mi vida. ¿Sintió miedo? Sí, sentí miedo, sentí depresión después. Yo ¿Ah, sí? sentía algo que después entendí como un estrés postraumático, pero era los días que siguieron, las semanas que siguieron fueron difíciles. Cierta dejadez, como que no me sentía tranquilo ni contento con nada. Y vine a estudiar a la Universidad de los Andes. No sabía muy bien qué estudiar, administración, economía, quería cambiar de vida, decidí estudiar economía. Y de nuevo me salvó ser buen estudiante. Sí, Mejor, yo llegué... Lo que llaman el estudiante nerd. Sí, yo me acuerdo que yo llegué a ese mundo de la Universidad de los Andes. César Gaviria era presidente, Ajá. todos pilos, Sí, pero eso era de ahí. como un momento donde la tecnocracia económica tenía como una Sí, gran sí, sí, relevancia, sí, porque era la apertura totalmente. económica y todo ese cuento. Yo llegué con otro ingeniero paisa, Juan Fernando Vázquez, que se llamaba. Y nosotros dijimos, vamos a ser los mejores estudiantes y vamos a ganarles a todos aquí. Yo recuerdo una tarde, habíamos terminado el primer semestre y nos ganamos la beca, el mejor promedio. Y este compañero mío paisa, estaban todos esperando a la entrada del salón al profesor que llamaba Samuel Jaramillo. Sí. Y les dice, abran paso, hijo de putas, que llegaron los de la beca. Y usted hace su entrada, su aparición. Triunfal, abran paso. Sí. ¡Qué vaina buena esa! Oiga, muy buena. Y eso me permitió conectarme con el mundo de los economistas. Y de ahí me gané una beca a estudiar un doctorado. Es doctor en economía, ¿no? Doctor en economía. Viví 4 años en el sur de California, en la ciudad de San Diego, que era como un epicentro de lo que se llama econometría. Sí. Algunos de mis profesores ganaron el Premio Nobel de Economía. Incluso. Trabajé 2 años en Washington. Vengo a Colombia y ya tuve una carrera como economista profesional. Primero en Fedesarrollo, fui decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Planeación nacional. Y había sido año y medio subdirector del Departamento Nacional de Planeación en el primer gobierno de Álvaro Uribe. O sea, tuve esa carrera como de un Sí. tecnócrata. Sí. Siempre tuve mi otro mundo, el de la literatura y la escritura, por ahí escondido. Ajá. Ahora les voy a contar en qué momento ese mundo se encuentra con la otra parte de mi vida, ¿no? Sí. Nunca me imaginé mucho en la política. Me gustaba la política, me gustaba hablar de política, me gustaba la política pública. Es que eso es muy rico. Ese bicho es sí, me delicioso. gustaba esa vida más intensa, me gustaba opinar. Escribí columna en El Espectador por un tiempo. Me gustaba joder, sí, criticar.
Claro. Y en el año 2012 estaba yo en Medellín en una reunión. Y entro a la reunión, dejé el teléfono celular por ahí. No era la obsesión ahora con los teléfonos celulares, vivía uno un poco más tranquilo. Sí. Y salgo de la reunión y miro y tenía 20 llamadas perdidas. Y yo dije, ¿qué hijo de puta ¿Quién lo pasó? está buscando? ¿Quién me busca? Entonces ¿Adriano o qué? llamé a la persona que me ayudaba, que era mi secretaria, yo era el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, lo está buscando el presidente Juan Manuel Santos. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando estaba en esas, me llamó otra vez. Y me dijo, ¿a usted le gustan los retos? Y yo dije, pues, no sé, quién no? presidente, Depende, presidente, del reto. Sí, depende. Y ahí me dijo, ¿usted quiere ser ministro de Salud? Yo sabía que eso era un reto muy difícil por los problemas que hoy en día estamos viviendo, por los temas financieros. Había una de las tantas crisis reiterativas, repetidas, y le dije, déjeme pensarlo. Yo lo pienso bien. Al día siguiente fui a un restaurante ahí cerca de la universidad y recuerdo que estaba el periodista Mauricio Vargas. Ajá. Y él ya sabía. Él tenía como conexiones con el mundillo político. Sí, no, él se está había muy arrimado. conectado, muy bien informado. Y yo le dije, hermano, a mí me gusta ser independiente, poder opinar, estar más tranquilo, mi mundo es más la academia. Y me dijo una frase que me dejó desarmado completamente. Me dijo, ¿sabe qué, Alejandro? La independencia es para gastársela. Como quien dice, pues, ¿usted? Sí, claro. ¿Para qué va a atesorar esa vaina? Sí, Gástesela en algo que le sirva al país. Y yo dije, tiene toda la razón. Y le escribí entonces al presidente Santos y le dije, gracias. Y me le mido. Y tiene, pero eso tiene una anécdota, ¿cierto, doctor? Eso fue en la primera, ¿no? La primera, pero fue... 2012 era como acababa de empezar el segundo tiempo del primer periodo del presidente Santos. Sí. Que fue cuando a mí me nombran, yo me doy cuenta que él había cambiado su gabinete porque iba a anunciar lo de la paz. Y eso era como el inicio de otro gobierno. Claro. Y usted logra ser durante todo el tiempo el ministro. Y yo fui estuvo ministro ahí. los 2 años del primer periodo y los 4 del segundo. Yo diría que es uno de los ministros que más ha durado en un gobierno, ¿no? Porque los gobiernos pues cambian cada rato de ministros, mucho más. Pero No, el de ahora tiene el Guinness Record. Y ahora cada 4 meses los cambian. No, en salud, Ministerio de Salud es el que más se dura. Más 6 años. Que es el tiempo suficiente también para exponer una política pública de salud, porque es que los ministros... Es un privilegio. Y dejan los programas ahí, pero... No, es un tema que dentro de la estructura programática es totalmente vital. Yo diría que es el número 1. Y más en salud, ¿no? Por eso es salud. Es un tema muy difícil, es un tema complejo. Para ser completamente franco, a mí me hacen una crítica. Y eso, bueno, hermano, usted tuvo 6 años, ¿por qué no resolvió todos los problemas? Sobre todo los problemas financieros, de sostenibilidad, de las deudas. No tienen solución definitiva. Nunca va a haber ni una reforma, ni un gobierno, ni un ministro, ni un conjunto de acciones que resuelva ese problema. No puede ser. Con el envejecimiento de la población, con los nuevos medicamentos que cuestan mucho más, con todas las demandas con de la sociedad, la formación de... Sí, con las enfermedades crónicas que cada vez son más prevalentes. Claro. Hipertensión, diabetes, cáncer, se lleva una parte del presupuesto. Esto es, hay que hacer de todo para quedar en el mismo sitio. Es una labor un poco trágica en ese sentido. No es un ministerio donde uno puede mostrar grandes realizaciones, pero detrás está la salud de la gente. Yo trabajé en la regulación de precios de medicamentos, me tocaron debates muy complejos, el de la eutanasia, el de las fumigaciones aéreas con glifosato. Y en el año 2017, yo ya estaba un poco cansado, me levanté un día a una reunión con secretarios de salud de todo el país, en un hotel bogotano. Yo a veces cuando cuento esta anécdota digo desangelado, eso que va a uno de esos sótanos, como oscuros, que no entra la luz, oscuros, 7 de la mañana. Cuando salgo yo de la reunión, después de echar un discursito ahí, los compañeros que iban conmigo me dijeron, algo le pasa a este man, porque ellos no están mirando el celular. Entonces yo me fui en el carro como recostado atrás, tenía un dolorcito aquí, en la parte izquierda del abdomen. Como a las 11 de la mañana ya era insoportable el dolor. Y yo me acuerdo que yo salgo y le digo a la secretaria, ¿no hay un médico aquí en el Ministerio de Salud? Medio mamando gallo. Sí, ¿dónde está el médico aquí? ¿Dónde hay un hijo de puta médico aquí? Sí. Y llega un médico y me toca y me dice, no es el apéndice, no es la vesícula, me preocupa, tiene que ir ya para una clínica. Wow. Y yo me monté en el carro, llamé a mi esposa y le dije, voy para una clínica.
Y me acuerdo ese momento, ¿no? Yo estaba recostado en una camilla, estaba el radiólogo, me estaban haciendo una ecografía y comienza a preguntarme, ¿usted ha bajado de peso? ¿Usted ha sentido sudoración nocturna? ¿Usted ha tenido tal cosa? Y se veía en la cara que algo grave estaba pasando. Sí, y usted Y dijo, yo comienzo a mirarlo Y todo era así. y todo era así y Sí, hacerle la pregunta, ¿algo grave pasa, doctor? ¿Algo grave pasa, doctor? Y hubo un momento casi cinematográfico. Entra mi esposa y él me dice, sí. Y a mí eso se me quedó grabado, Javier, como una película de terror. Cuando Dios. él me dice, sí, Ave María. algo grave pasa. La doctora Carolina Soto. Usted tiene que quedar aquí. Sí. Exacto. Entra Carolina Soto, Sí. de papás bugueños. Sí, Economista. Sí, claro, economista. Claro. Y bueno, y empecé ese tratamiento y tuve esa coincidencia irónica en la vida de ser ministro de salud y paciente de cáncer. Pero Eso ¿cómo me fue ese cambió momento? Pero ¿cómo fue ese también momento, existencialmente. doctor? Sí. Pero ¿cómo es el momento en que le dicen, usted tiene cáncer? ¿Cómo le, el médico? No, él me dice, yo estoy viendo ahí un tumor. Lo tenemos que subir a una habitación y hay que hacer unos chequeos adicionales. Yo me acuerdo que había un médico ahí en el piso de la clínica del Country que era el jefe de cirugía de la clínica y él estaba siendo tratado por un cáncer linfático. Ujú. Y nos hemos reído con esta anécdota con mi esposa varias veces porque él entra y me dice, yo creo que sé qué cáncer tiene usted, pero tranquilo que yo tengo uno parecido y mire que yo estoy bien. Y yo lo veía como un cadáver. Claro. No. Dios mío. Sí, claro. Yo dije, "Hijo de No, madre, lo que me espera, Sí, qué sí, cosa sí, tan sí. berraca". Sí. Dios Sí. mío, Dios mío. Y esa noche ya estaba empezando como, sí, ahí tiene como un... Yo tenía aquí una pelota de tenis, ¿no? Guau. En la parte retroperitoneal. Era un linfoma no Hodgkin que tiene un pronóstico aceptable, no es el cáncer más complicado de todos. Y empieza un tratamiento que tuvo una quimioterapia muy dura. Es el segundo semestre del 2017 hasta los primeros meses del 2018, ya terminando el gobierno. Sí. Termina el gobierno del presidente Santos, yo salgo del Ministerio de Salud y Protección Social y escribo una pequeña nota en una red social. Ujú. Y dijo, yo quiero dedicarme mi vida a otra cosa, como a construir pequeñas historias, como diciendo no más política, Hasta aquí diciéndomelo a mí mismo, Sí. diciéndomelo a la familia. Y bueno, aquí estoy. Promesas incumplidas, ¿no? Claro. Porque es que ese bichito se mete y no se quita. Ahora, Sí, no sé, yo después fui rector de la Universidad de los Andes. Me tocó esa rectoría en una época de pandemia y con estas historias que yo estoy contando aquí se empezaron a conectar con algunos discursos un poco existenciales, medio poéticos que yo daba a las ceremonias de graduación y eso comenzó a conectar con mucha gente y empezaron a tocarme la puerta. Decir, ¿a no le gustaría hacer política? Javier, te conoces esa historia, ¿no? sí. Cuando uno tiene cierta preeminencia pública, sí. a alguno llega a dañarle la cabeza. Sí. Sí. Y me empezaron, y mi ¿Y primera sabe qué es lo reacción, peor? no sé. Que si a uno se le daña. Ah, bueno. Porque eso, Para yo bien le y voy a decir, para lo mal. peor Sí, es sí, que sí, uno sí, se le total. daña. Para bien y Pero, para mal. pero uno siendo ministro justamente de salud y viendo la problemática del país que como dice usted, doctor, todavía existe en enfermedades tan graves como esa. Uno dice, sí, en casa de herrero, cuchillo de palo. O sea, y sabiendo lo que podría venir, ¿qué pensó en ese momento? Dice, yo tengo cáncer, yo sé lo que significa tener cáncer en este país. Yo ya conocía a muchos médicos, confiaba en ellos, sabía que tenía un doble reto, Javier, muy complicado. El reto de mi enfermedad, de estar al lado de mi familia. Y el otro reto era que yo iba a tener que responder una pregunta muy complicada. Y es, usted es ministro de Salud, así atienden a todos los colombianos. Claro que sí. esa era la pregunta. Y una primera cosa que sabía que tenía que hacer era, yo tengo que decir desde el día uno, yo confío en el sistema de salud de Colombia, porque no le comienzan a decir Sí. que no va a Estados Unidos a que le den un Sí, claro. Lo más fácil, pues. Yo dije, eso no era puedo- contraproducente. sí, no puedo hacer eso. Claro que Yo incluso le dije a mi esposa, esto va a sonar un poco más dramático, más de la cuenta, le dije, hay cosas peores que la muerte. Uno decir una cosa toda la vida, defender, y cuando le toca en carne propia, entonces Claro. decir, no, eso ya, Sí, ya claro. no viene conmigo. Claro. Sí. Yo decía, uno tiene una narrativa personal, Claro. coherencia, No, y una una consecuencia, historia ¿verdad? que uno construye. Sí, no, sí. Me toca aquí y no va a ser fácil. Entonces tuve una segunda conversación con el presidente Santos porque yo pensé renunciar también para dedicarte al tratamiento. Sí, claro. Y él me dijo, mientras pueda, siga, tiene toda mi confianza.
Y yo dije, bueno, aquí seguiré. Y de ese tratamiento que pudo haber durado 200 días, solo falté 3 días al ministerio. ¿Y si había cabeza para eso pensar? Eh, ¿Y la familia? Me servía, Javier, estar Era allá. una terapia. Sí, me servía estar allá, como concentrarme. Hoy hay fotografías de esa época, yo sin pelo, muy Sí, pálido. claro, Sí, yo eso lo fue y yo una- sí digo, yo que sí. ya los estaba haciendo. Sí, en la sí, sí, oficina, sí, como que dice, Sí. hubo una, recuerdo, como después de una parte como dura del tratamiento, que yo pasé como un fin de semana muy enfermo, y tenía una conferencia sobre temas de salud pública en la Fundación Santa Fe, que me había invitado quien es hoy el director, Henry Gallardo. Y yo llegué y dije, me siento como el primer día de colegio, como empezando mi vida aquí. Había como un renacer también ahí, como interesante. Y así se fueron dando las cosas. Volvamos a la pregunta. Yo le dije a una profesora que trabaja conmigo, profesora de farmacia de la Universidad Nacional, yo quiero hacer un ejercicio. Quiero 2 pacientes del régimen subsidiado diagnosticados con el mismo cáncer, la misma semana, quiero empezar a seguirlos con el tiempo, ¿sí? Y saber qué pasó. Con ellos. Para Sí, ver, al lado de Para ellos. ver, yo soy ministro, Claro. no voy a empezar a echar carreta a decir, va a ser lo mismo, Sí, porque claro, yo era claro. el ministro y todo el mundo Sí, pues, va a obvio. estar pendiente. Inmediatamente, claro. Pero yo quería conocer esa otra realidad. Y la verdad salieron de la enfermedad, sin problema. Uno era un Perfectamente. mechero de Iguaté, la otra era una empleada doméstica. Se demoraron unos días más que yo. ¿Cuánto tiempo? En cáncer hay 2 momentos, entre la sospecha del diagnóstico y el diagnóstico definitivo, y el diagnóstico definitivo y el comienzo del tratamiento. Yo entre ese segundo diagnóstico definitivo y comienzo del tratamiento pasaron semana y media, ellos como a las 4 semanas empezaron, pero pudieron salir sin problema. Pudieron salir. ¿Cuándo, Increíble. en qué momento y qué sintió cuando le dicen, usted está fuera de ese cáncer, ya no lo tiene? Eso va pasando como por etapas, ¿no? Cuando primero le dicen a uno, yo no siento nada cuando me tocaba. Ajá. Después le dicen, yo no veo nada. Pero hubo un momento para las lágrimas, Javier. Y sucedió de la siguiente manera. Cuando a mí me diagnostican de cáncer, una persona que era el asistente de radiología en la máquina, yo termino, yo sabía que el examen me lo iba a leer el radiólogo unos días después. Pero él me dijo, sí, usted tiene cáncer. Pues, ahí se ven todas las lucecitas prendidas. Pero me dijo, ¿sabe qué? Yo le voy a dar la buena noticia cuando se cure. Pasó el tiempo y me hago el examen después del tratamiento, que es como 1 mes y medio después, y estaba el mismo tipo. Yo me bajo de la máquina y dije, yo se lo prometí. Le doy la buena noticia, que está curado. No. Qué belleza. Qué cosa, ¿no? Sí. Eso es un angelito. ¿Cómo explicar eso? Sí, no, No, esas es un cosas de la angelito vida. de Entonces, Dios. y ese momento, cuando él me mira a los ojos, porque Javier no se baja de esa máquina, Uy, Dios mío. No, pues, y uno sabe que la mirada lo dice todo. lo dice todo. Sí, claro. O sea, que el otro, cuando la otra persona rehuye la mirada, es porque uno tiene una mirada inquisitiva y uno con la mirada le está preguntando cómo estoy. Claro. Y si el otro rehuye la mirada, es no quiero contarle. Él me miró a los ojos de frente y me dijo, yo no veo nada, usted no tiene cáncer. ¿Ha vuelto a ver a ese hombre? ¿A ese No, radiólogo? ¿A ese? no. Yo escribo un libro después contando en parte estas historias. Ujú. Y ahí están los agradecimientos a todos, ahí está. Increíble. Es un testimonio. Qué historia tan Sí, estremecedor. es una historia bonita, ¿no? Después de todo esto, de superar esta prueba difícil de la vida y superarla de la manera que la superó, viene lo de la Universidad de los Andes, pasa lo de la Universidad de los Andes y llegan otras cosas. Sí, entonces estoy en la Universidad de los Andes, la dañada de la cabeza, Sí. y decido en agosto del 2021, o sea, eso van a ser 4 años, Sí. lanzarme como precandidato presidencial. Fue una decisión difícil, muy conversada con mi esposa, muy razonada, excesivamente tal vez. Para mí un poco sorprendente, porque yo había crecido con mucho economista y mucha gente del lado de la política, para quienes ser presidente era una gran aspiración. Para mí no lo había sido tanto. Me gustaba la política, me gustaba el sentido de relevancia, me gustaba la intensidad, pero siempre, como existencialmente, Javier, Sergio, me parecía que... Diego,
Diego. Me dijo que no dijéramos Sergio. Te lo dije, Javier. Sí, Te lo dije. sí, pasa. ¿Sabe qué? Pasa. Por hacer la Sí, claro. aclaración. Sí, claro. Por hacer la No, pero aclaración, Sí. me parecía, cuando uno organiza su vida alrededor de una ambición tan grande, Sí. algo puede fallar. Entonces yo era tranquilo, como que decís, no me voy a poner a organizar mi vida detrás de una ambición exorbitante. Pero bueno, decidí hacerlo, lo hice. Pero las encuestas eran favorables, eran muy buenas, ¿no? Había un ambiente de opinión, había gente, había... Sí. Y yo entré y me di cuenta rápidamente que era muy difícil. Sí, no. No tenía todavía una campaña muy organizada, la historia política se fue desbaratando un poco. El ambiente de opinión pública era muy antisistema, antiestablecimiento. Yo en todo caso venía de la Universidad de los Andes, que representaba sistema. pues el sistema, Pues, sin duda. No lo digamos mentiras. Total. La élite. La élite y inexperiencia también. Errores en la forma como construir las alianzas políticas. Y terminé en esa consulta de la coalición Centro Esperanza, que no fue una experiencia del todo agradable para mí, política, como mucho desencuentro. Y termino, y yo me voy de vacaciones unos días, y cuando llego había un dilema. El dilema era, yo voy a apoyar a alguien en lo que viene. Claro. Sobre todo después de la primera vuelta. Porque Sí, yo tenía que apoyar sí, a Sergio sí. Fajardo, que había hecho parte de mi coalición. Lo de Sergio tampoco iba a volar en esa época, Sí, no, claramente. sí, eso sí. No estaba Todavía cuajado. conectado tampoco con el ambiente político del momento. Sí, es verdad. Y en esa época, Javier y Diego, el tema de no tomar partido, de irse a ver ballenas, de no tomar decisiones, de mantener una actitud un poco como Lejana. distante y diletante, era visto como lo peor de la política. Sí, claro. O sea, si usted es un político, usted tiene que Estar metido ahí actuar y en tomar un partido. escenario trágico, Claro, y tiene que total. escoger Sí. entre dos cosas que a ninguno le gusta, pero escoja ese una. Y yo digo, bueno, ¿qué hago entre Petro y Rodolfo Hernández? Y yo apoyé a Petro. Porque había visto del otro lado que ni siquiera había una campaña. Alguien me decía, defina a Rodolfo Hernández. Yo decía, es como la democracia burlándose de sí misma. Es una candidatura que yo veía como eso, como es... Él había llegado Sin casi sin identidad darse tampoco, cuenta, sí, claro, sin darse sí, cuenta. sí, No, sí, una estrategia de redes sociales que lo iba a llevar a la presidencia. Tenía mis dudas con el actual presidente. Y después pasó una cosa muy difícil, y es que yo grabo un video de YouTube, TikTok, lo publicamos un día que era un miércoles entre primera y segunda vuelta. A Petro no le había ido del todo bien en primera vuelta. Esa historia se olvidaba. Incluso mucha gente pensó esa primera semana, había 3 semanas que separaban la primera y segunda, que Rodolfo iba a ganar. Yo fui de las primeras personas del centro político que apoyó a Petro, para bien y para mal. Desafortunadamente, es una historia compleja. Difícil. Esa noche que yo grabo ese video, yo llego a mi casa como a las 10 de la noche después de una comida. Yo ni siquiera le dije al presidente Petro, lo va a grabar, yo lo grabé y lo puse ahí. Ese es mi voto. Sí. Eso no fue una negociación, ni yo pedí puesto. Ni lo hiciste tampoco para que él te tuviera en cuenta. No, es más, no quería. No quería ser ministro. Ya voy a contar esa historia. Y esa noche salen los Petrovideos. Y el primero de los Petrovideos era una casa, atrás puede ser la casa del presidente Petro en Chía, donde está Roy Barrera, está el presidente Petro, un grupo de políticos donde dice, Sí. hay que destruir a Alejandro Sí, Gaviria. claro. Ajá. Claro. Y yo apoyé al presidente Petro cuando en los inicios de esta aventura básicamente había una estrategia deliberada para destruirme políticamente. Sí, claro. ¿Qué hago? ¿Me arrepiento? ¿Bajo el video? Tenía a mi esposa al lado esa noche. Yo decía, ¿qué diablos hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Y yo le dije, voy a pasar esta página. Y en lo que pensé fue en lo siguiente, pues este país se metió en un proceso de paz. Las víctimas han perdonado los peores crímenes. Pues yo voy a dar un paso que quizás es duro, pero voy a tratar de dejar eso atrás. Y dije una frase de la que hoy medio me arrepiento, y es no me voy a quedar rumiando rencores. Y escribí eso. Y eso fue un acto de generosidad, quizás exagerado de mi parte. Sí, Pero quizás exagerado de mi parte. Como resultado de ese acto de generosidad, ya el presidente Petro me llama. Y él me ¿Él dice, directamente?
Sí, directamente. Ok. O me lo pasan, me dicen así, Claro. lo voy a llamar y me lo pasan y me dicen, quiero verme con usted. Yo me vi con él y ahí le dije, yo no quiero ser ministro. Después cuando él gana, después de todo esto, comienza unas conversaciones y me dijeron inicialmente que si de pronto ahí me interesaba ser ministro de Hacienda. Yo dije, déjeme pensarlo, y después me hice lo de ministro de Educación, y me dice, usted viene de la Universidad de los Andes, es mi programa principal, queremos transformar el país. Estoy pensando en José Antonio Campo, en Cecilia López, en Jorge Iván González, gente que usted conoce. Hay un gabinete plural. Y yo dije, pues bueno, y lo hice por el país. Y esta historia, que yo la cuento de esta manera, quizás en su lado más benigno, ha sido difícil de explicar. Y Javier, me ha costado. Sí, sí, Claro, sí. totalmente. Me costó, eso no salió Sí, bien. totalmente. ¿Qué tranquilidad de conciencia tengo yo? Yo siempre... ¿Se arrepiente? Con todo lo que pasó después, sí. Por ese exceso de generosidad. Porque, hermano, yo salgo y lo primero que encuentro fue un año después o meses después de salir, Petro diciendo todo tipo de barbaridades. Diciendo que yo había desviado 1,4 millones de pesos de yo no sé qué. Cuando yo trato de preguntar en el ministerio, me dicen, no, no, es que él está confundido con esto. Y yo le digo, pues no puede hacer una acusación de esa naturaleza. A mí me habían hecho una pregunta. Gustavo Gómez, cuando yo salgo, me hizo una pregunta. Y me dice, Petro es una buena persona. Yo en ese momento no quise decir, no lo es. Porque yo dije, no, yo confío en que él tiene un interés genuino en los más necesitados, en la gente más jodida de este país. Pero hoy creo yo que todo esto fue parte de una estrategia. Voy a jugar de Gustavo Vamos Gómez. a incluir a una gente aquí y después ellos seguramente saldrán rápidamente. Vamos a jugar de Gustavo Gómez. Sí. ¿Petro es una buena persona? Hoy no lo creo. Hoy no lo creo. Hoy creo que la generosidad que yo tuve, la forma como ha actuado, no puede ser alguien una buena persona que trata así a sus funcionarios. La forma como ha insultado públicamente a sus ministros, la forma como se refiere a sus equipos de trabajo. Sí. Yo en eso sí lo he tenido como un eje principal de lo que yo soy, el respeto y tratar bien a la gente. Sí. Si uno trata bien a la gente y la gente que trabaja con uno y lo desprecia de esa manera, porque a veces lo que yo noto en algunas... Estando ya en el desprecio. ministerio, ¿habían rencillas con el presidente? No, estando en el ministerio hubo cierta distancia que fue creciendo. Y después, cuando se empezó a dar la discusión sobre los diferentes proyectos de ley, pues yo era un economista y conocía la reforma a la salud, conocía las pensiones. Y ahí se presentaron dos problemas, dos momentos en que yo dije, nos desconectamos. Sí, yo dije, ya esto se rompió. Uno de ellos fue cuando él dijo, es que esta reforma tiene que ir de esa manera porque está en mi programa de gobierno, es un mandato popular. Yo le dije, presidente, cuidado, es que usted no ganó en primera vuelta. Usted ganó en segunda vuelta por personas como nosotros. Y cuando usted nos invitó, lo que nos dijo es, ustedes van a tener aquí posibilidad de influir en las decisiones de gobierno. Nosotros no entramos a ser simplemente notarios de una cosa que estaba por allá en primera vuelta. ¿Eso quedó claro? Eso yo lo dije así en un Consejo de Ministros, incluso Jorge Iván González lo ha recordado en algunas entrevistas que le han hecho recientemente. Y la segunda, estábamos en una reunión en una sala que se llama la Sala de Estrategia en la Casa de Nariño, por allá abajo. Hace como mucho calor. Llevábamos 3 horas discutiendo ahí. Reforma a la salud, va y viene, argumentos que se repiten, el presidente muy obstinado, obcecado con cosas aquí y allá. Y empezó a contar una anécdota de algo que le había pasado a él en Florencia cuando le dio COVID, y una conversación que había tenido con un médico italiano sobre la salud en el sur de Italia, en el norte de Italia, que era una anécdota. Y yo le dije... Así como las anécdotas que él sale a contar. Sí, yo le dije, televisión. presidente, uno no puede cambiar el sistema de salud de Colombia, con las consecuencias que eso puede tener para la salud de la gente, como hacen esa anécdota. Hay que tener seriedad. Y yo noté cuando yo dije eso, ahí mismo, sí, como una... Un corto, ahí. Días después, Daniel Coronel publicó una de esas cosas que él hace, el reporte Coronel, Sí, el reporte Coronel diciendo que alguien le contó a él, probablemente el mismo presidente, que en ese momento él decidió que yo salía del gobierno. O sea, se entera usted... Para bien. Sí, sí, sí. O sea, se Ahí me entera queda la por conciencia Daniel, tranquila que yo siempre dije lo que pensaba en todas las reuniones. Se entera por Con Daniel, respeto. realmente, de su salida del gobierno. No, yo me entero, yo estaba en una reunión, eso ya, yo ya sabía, yo estaba contando los días. Sí. Yo quise hacerlo de manera pacífica, era difícil. Fui a una reunión con Mauricio Liscano, que tenía unas cosas de unas universidades americanas que querían hacer una cooperación con Colombia. Estaba en una salón aquí que tiene Mauricio una vitrina. de Estaba Mintic, Mauricio, en Mintic. No, Mauricio todavía estaba en el DAPRE. Estaba en el DAPRE. Sí, en el DAPRE. Estaba en el DAPRE. Y Laura Sarabia pasó así, vio que yo estaba ahí y me hacía así con la mano.
Y yo me paro, y dije, venga a la oficina. Yo dije, espera, yo termino la reunión con Mauricio y paso a la oficina. Yo ya sabía lo que me esperaba. Yo le dije a Mauricio, me paré y dije, yo voy a que me echen. Pero para mí eso iba a ser liberador. Y ella me dijo, ministro, se perdió la confianza. Y yo dije, es recíproco, yo me voy. Llegué al ministerio y esa tarde había consejo de ministros. Y todo había cambiado, ya como que nadie me saludaba. Ya estaba como el chisme por ahí. Sí, claro, claro. Y me pasó una cosa muy alucinante porque yo me voy al Consejo de Ministros, porque yo dije, bueno, todavía no me han despedido. Y llego al Consejo de Ministros y no llegaba nadie. Entonces yo en un momento estaba sentado solito ahí, ministros, solo, desamparado por el mundo. Cancelaron y no me dijeron. Y me doy cuenta que empiezan a llegar como de manera desperdigada los ministros y no hay Consejo de Ministros, fue cancelado. Lo que va a haber es una alocución presidencial donde el presidente va a anunciar los cambios en el gabinete. Yo ya sabía que tú estabas ahí en la lista. Y me dijeron, quédense. Entonces yo digo, quédense. Entonces querían que yo básicamente me parara ahí mientras el presidente leía un discurso donde me estaban echando. Yo dije, me vuelvo un meme para toda la vida. Sí, pero total. Entonces yo me monté en el carro y me de una, hasta luego. Y oí la locución presidencial en el carro. Claro. Pero, doctor Gaviria, hay anécdotas de gobierno. Pero eso es muy bueno. Pero hay un tema ahí que yo pienso, los que en esa época, por allá de los 80, vivimos universidad y demás, y un poco más atrás, siempre decíamos, la izquierda puede ser una solución. Lo pensamos todos los universitarios, eso no lo puede negar nadie. Sí. ¿Cierto? Sí. Yo que vengo de familia política y muchos de ellos muy izquierdosos. Liberales izquierdosos. Sí. Un tío mío fue uno de los fundadores del MRL en la época de Alfonso López Miquel, Luis Fernández, que fue representante de la Cámara por el Partido Comunista y demás. Entonces, conozco muy bien como esa historia, un poquito la historia. Pero uno siempre decía, esto puede ser. Y uno salía de pionero de la Unión Nacional de Oposición, de la UNO. A mí me tocó, yo lo hice con pañuelito rojo aquí, tipo Cuba, tal, ¿no? Yo acompañé a mi papá a votar por la UNO. Por la y después fue un movimiento que llamaba Firmes. Era como una izquierda democrática. Sí. Donde otros estuvo José Obdulio Gaviria, la vida cambia. Claro. Va cambiando. Sí. Entonces uno decía, bueno, esto puede ser. Y muchos pensaron que esta podría ser. Es decir, viene Gustavo Petro, el presidente. No sé si considera lo mismo, pero yo creo que con todo esto que está pasando en este gobierno, lo que hizo fue desahuciar por completo a quienes algún día pensamos que una izquierda podía ser importante. O sea, como que acabó con esa ilusión. Yo creo que le hizo mucho daño a esa ilusión. Y yo creo que para la gente que ha sido militante, han estado como en una encrucijada. Porque ellos saben, son plenamente conscientes de que el gobierno de Petro ha sido un muy mal gobierno. Sí. Pero saben que desprenderse de ese mal gobierno es también desprenderse de esa ilusión. Entonces están ahí, como en esa especie de ambivalencia. De otro lado, Javier, yo creo, no la izquierda, pero algunas de las ideas de Petro, por ejemplo, la construcción de una sociedad más injusta, las desigualdades regionales que tienen que reducirse, siguen siendo importantes. Uno no puede decir que todas las ideas o todo lo que ha dicho Petro, todos los objetivos macropolíticos, estamos tenemos que echar al sartén de la basura. Pero yo creo que la izquierda queda muy maltrecha. Sí. Ahora, Petro sigue manteniendo... Hay una cosa difícil que yo la llamo en la vida disculpar ilusiones. Mucha gente en la periferia de Colombia creyó en Petro y creyó que Petro iba a ser el cambio. Y eso ya no pasó. Pero sigue siendo capaz de articular ciertas frustraciones. Entonces estamos como en esa mitad. Es un hilito ahí. Un hilito, sí. Y entonces por eso él sigue manteniendo 30%, claro. 35%. Porque para mucha gente desprenderse de esa ilusión es un asunto vital, existencial, muy berraco. Y él se ha aprovechado de eso. Y en ese hilito que tú lo mencionas también y lo has descrito también, en ese hilito, ¿dónde podría haber un riesgo de que la izquierda, como sucedió en México, continuara en el poder en unas próximas elecciones? Es un escenario probable, pero no es más probable. Y el hito es si el candidato del otro lado es un candidato, primero, creo que si se va muy a la derecha y comienza a ser visto como un candidato que va a traer más conflicto y un candidato que va a alienar a mucha gente,
ese podría ser un escenario más o menos razonable. Decir, Pero no lo bien. creo así. Bueno, para decirlo más claramente. Usted es bueno para las predicciones. Yo creo que, ¿no? más o menos. Yo creo que el antipetrismo es hoy en día el sentimiento político mayoritario. Sí, popular. es mayoritario. Es mayoritario. Es mayoritario. Pero hay que tener... no es único, no es unánime, pero es mayoritario. no. Entonces, lo tendría que hacer muy mal del otro lado. Ahora, Ojo con ese 30%. ojo con el 30%, y están Ojo. pasando muchas cosas. Sí. El atentado trágico, terrible a Miguel Uribe Total. ha tenido un efecto complicado, y es que ha borrado muchos de los candidatos del otro lado. Nadie sabe muy bien qué viene, y esto está empezando. Sí. Yo creo que esto empieza el 7 de agosto ahora, el 25 empieza esto de verdad. Empieza Y ya veremos Ese qué atentado ha cambiado su vida en la forma de hacer política, sus reuniones en escenarios. Su esposa Carolina le dijo, hey, Alejandro, hermano, cuidado, el país se está complicando. ¿Eso cambió también tú? Por 2 semanas, y ya volví otra vez como ¿Ah, a sí? relajarme. Ah, pero no duró nada. 2 semanas. Así es uno, ¿no? Es que así es uno. Así es uno. sí, Es que así es uno. Nosotros tenemos como una deriva hacia vivir la vida tranquilamente. No sé. Sí, Mira, uno yo- se cuida, pero después... bueno. Voy a contar rápidamente mi experiencia. Cuando a mí soy candidato a la alcaldía de Florida, con el 92% yo tenía eso ya listo, me amenazan de muerte a mí y a mi familia. Sí. Ese mismo día me paré en el Parque de Florida, si vengan por mí, mátenme, hijo de puta, es que aquí estoy. Ah, no, pues es que Uno así. toma Eso fue en valor, qué no año, sé Javier, dónde, ese eso año. fue en el año 2017. No. Hace poco. Hace poco, sí. ¿Y qué pasó después? No, me tocó renunciar porque persiguieron mis hijos, amenazaron a mis Sí, hijos, o sea, los te persiguieron. intimidaron hasta tal No, punto. mal, muy mal. 2017, que fue el año que no me enfermé. Y tuviste que salir de allá. Sí, me tocó irme, me vine para Bogotá, después me fui a Miami un tiempo. La empresa que yo trabajaba, que era Caracol Televisión, se portó muy bien y me trajo para acá. Pero fue un susto muy fuerte. Pero la reacción inmediata después de esa amenaza fue vengan por mí. Claro. O sea, era peor. No, los seres ¿Cierto? humanos sacamos... Después me di cuenta. Uno siempre se Galán se sorprende. inmoló en Soacha, por ejemplo. Uno siempre se Pese a las sorprende advertencias de de que muerte. Claro. Todos tenemos un coraje, una valentía, y por Uno saca de Uno eso, lo no sé saca, de dónde, uno pero lo lo saca. Ese terreno que está ahí. Estaba en Telacanto y aquí sacamos tarjetas también porque Van a sacar tarjeta que yo creo que ha hablado demasiado. amarilla. Amarilla. ¿A quién le Una va a sacar tarjeta amarilla? ¿A quién le- Sáquele a quién la le saca tarjeta tarjeta amarilla. amarilla? ¿Tú ya sabes el valor ¿A de la quién o a tarjeta quién? amarilla? Sí. Lo que sea. Le voy a sacar tarjeta amarilla cuasi roja al ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, que ha ¿Ah, causado sí? mucho daño. Pero amarilla. No, pero espérate, hay amarilla. y No, roja. bueno, saquémosle amarilla. ahora amarilla, favor. por ahora, prevención. ahora, porque de pronto viene, lo expulso, viene otro peor. ¿Y la roja? Sí, pues, Ah, yo la la tengo roja aquí. ya, Gaby. ¿Tarjeta roja quién? ¿Quién le saco tarjeta roja? Ese sí expúlselo de una. Sáquenlo. Sáquenlo de la cancha. ¿Quién le saco tarjeta Se va, se va, roja? se No, va. yo voy a sacar primero una tarjeta roja simbólica. A los violentos, Sí. a quienes quieren volver a enloquecer este país, les voy a sacar tarjeta roja. Bien. A los populistas que están acabando con la democracia en el mundo y que están acabando con la dignidad humana, que hay de todos los colores, les podemos sacar tarjeta roja. Para eso entonces yo la pulí, Ok. tratando de buscarles un espacio. Creo que... ¿A quién más le puedo sacar tarjeta roja? No, solo uno. Porque la otra pregunta es: ¿quién está en fuera de lugar? ¿Quién está en el sitio que no es? Estuve yo en fuera de lugar, ¿no? ¿Sí? Ya que conté. Estuvo fuera de lugar. Pero, ¿Por qué? pero usted hizo una inteligente, mi querido doctor. Usted cogió, estuvo en fuera de lugar, pero en la siguiente acción vino, se ubicó bien y hizo el gol. Sí. Eso está bien, eso Sí, reivindica. no, estoy tratando de ahora de hacer el gol otra vez. Bueno, saquémosle tarjeta roja a todos los corruptos también de una vez. No, sí. Que acaban no solamente Que se con vayan. los programas sociales, sino están acabando también con la Total. confianza en nuestra democracia. Ahí pongámosla. Esos corruptos sí que merecen tarjeta roja. O sea, Sí. Esos sí que merecen tarjeta roja. Lo voy a invitar. y los al hay de bar. todos los colores. No, eso no tiene distingo de ningún tipo. Olvídese, Voy a volver eso a sí. hacer un comentario más duro todavía. A ver. La corrupción ha sido uno de los grandes lastres de la izquierda latinoamericana. Y yo creo que lo que ha pasado con la corrupción en el gobierno Petro no me lo imaginaba cuando yo entré. Estos niveles de corrupción, de desgreño, de utilizar el Estado de esa manera para el beneficio propio. Pero él mismo lo Y reconoció. yo creo que de todos los temas Sí. es el que más le duele a la gente.
Claro. Sí, porque la El que izquierda, más nos duele a todos. la corrupción, la izquierda siempre tuvo en la crítica social, es decir, somos distintos, su gran bandera. Sí, claro. Y han sido peores. Ah, sí, porque dicen las manos limpias, ¿no? Pero... Y el propio presidente lo reconoció en Consejo de Ministros. Él se lo dijo ahí a los ministros. Dijo, No sabes si es un ataque de pensábamos que solo la sinceridad derecha o de robaba, cinismo. pero resulta que la es un izquierda, ataque de la derecha y sinceridad o de todos cinismo, roban. porque no, Sí, bueno, el presidente sí, no. porque el que siguió igual y los que siguen igual y los que entonces eso es terrible, es terrible. Lo voy a invitar al bar. Vamos a ver el bar a ver qué pasó en el bar. ¿Sí ha visto el bar, no? Pues claro, el bar. Vamos al bar y vamos a recordar. Qué recuerdo le trae eso, pero tan bello. Qué lindo. Rufo vino a nuestra familia con el cáncer, nos ha salvado de alguna manera. Es mi esposa Carolina, eso es en plena campaña, es año 2017. ¿Todavía está vivo Rufo? Sí, está vivo, tiene 8 añitos. Bendito sea Dios. Sí. Estoy con barba, ¿no? No, pero parece un actor de cine. No, pero ¿esto es Hollywood? ¿Dónde lo veo? ¿Para Hollywood? No, esto fue una vacación reciente, esto es de hace 3 semanas. ¿Ah, sí? Esta foto es en Grecia. ¿Y qué le han dicho de la barba? Bendito Dios que le creció la barba. Mi hijo Tomás dijo, déjese la barba, parece un poeta, dijo el gobernador. Bueno, sale bien. A los que les sale la barba que les pueda quedar así, déjensela. Yo no puedo. ¿Cómo yo te tengo queda? barba china. Aquí chi, aquí no, aquí chi. No. Entonces me recomienda la barba. Sí, te queda bien. Sí. Te Ese queda es el mismo paseo. Ajá. Pero esto es Grecia. Este esto es Tomás y esto es Mariana. Los dos hijos. ¿Están en Colombia? ¿Están en Colombia? Están en Colombia. O sea, aquí en Bogotá. Sí. divinos. Está toda la familia ahí. Esto no es... Es la vida, ¿no? Es... Sí, todo. ¿En qué parte es? ¿Efeso? Eso es ¿Solo es en Efeso? Acrópolis, en la No. ciudad de Atenas. Ya, Atenas. ya, perfecto. Una selfie. Sí. Esto es en el Ministerio de Salud. Ahí está mi papá Juan Felipe, que murió en el año 2019. Exministro, ¿no? Ya está De Obras mi mamá, Públicas. mi mamá, que ahora en Medellín. Ustedes pueden ver aquí. Aquí hay una especie de museo que yo tenía con cosas que me regalaban, ¿no? Artesanías de todo el país, incluso hay unas de la isla de Pascua también. Aquí hay un pesebre, ¿no? Mire. Sí, era un pesebre, sí. No, pues está lindo eso. Recuerdo mucho ese día, esa visita. Sí. Fue la única vez que mi padre fueron al despacho del ministro. Sí. Recuerdo que Qué yo publiqué bonito esa eso. foto y un médico escribió un mensaje muy bonito. Decían, tus papás deben estar orgullosos. Claro. Recuerdo... Totalmente. voy a contar una anécdota con eso, Sí. que la cuento en un cuento que escribí recientemente. Cuando mi papá muere, yo voy a Medellín a hablar con mi mamá 2 meses después y me recogió una persona que había trabajado con él en la Universidad de África, que era el conductor. Sí. Nos fuimos conversando la carretera del aeropuerto de Río Negro a Medellín. Y el tipo me dice, hijo de puta, su papá sí lo miraba mucho a usted, ¿no? Y yo me quedo mirándolo y le digo, nunca me lo dijo. Nunca te reí. Y yo tampoco le dije que tanto lo quería. Yo escribí un cuento de eso, de qué tan difícil es a veces decir las cosas. Se llama ¿Y Las por qué a estatuas del veces, sur. a veces yo que vengo de la misma familia paisa, mi querido doctor, a veces a ellos les cuesta tanto decirle a uno, Decirle, sí, te es amo. muy difícil, es muy difícil. Ahora yo lo hago con mis hijos todo el día, pero no lo Pero hacían. sabes, Javier, que a veces como Crianza. Tomás me ha costado también. A veces. Sí, sí, no pero sé. porque uno viene de allá. Sí, no sé. A veces les cuesta. Sí, les cuesta. A los paisas y a mi les papá cuesta. le costaba. Sí, A mi mamá no, a mi mamá no. No, las mamás son otra cosa. A mí. Vea, Discurso de grado. Este pollo. Discurso de grado. Que no le parece nada. Discurso de grado en la universidad, tenía 21, 22 años. Pero no se parece en Pichón de nada. político, dirá alguno, ¿no? Sí, claro. Sí. Pistoso. Pichón de político. sí. Pistoso, Leo. Ay, te tengo este recuerdo. Bueno, ahí está. Ah, Cuatro. este es el del robo. Tal cual. Qué lindo carro. Tal cual. Bonito. Lo único es que no tenía estas coquitas aquí. Las copas. Las No, copas no estas. las tenía. Las Está copas no muy las lindo. tenía. Después de este salió uno que era máster, ¿verdad? Sí, el máster. El Que era que lujosito, tenía el máster era una lujosito. barraquera. Sí, El carro colombiano. El amigo Sí, fiel. El amigo fiel, sí. claro. Ahí está. Claro. Ahí está mi hijo Tomás con Aquí está. el Santo Padre, el Padre Francisco. Hay una anécdota asociada a ese día. No sé si la conocen. No. Yo lo he contado muchas veces, ¿no? Cuando sucede esta foto, yo estaba enfermo de cáncer y vino el Papa a Colombia. Esto fue una ceremonia que hizo el Papa como jefe de Estado, no como líder religioso en la Casa de Nariño. Y yo fui después de 3 semanas de estar perdido de como los medios de comunicación. Sí. Y fui con mi esposa y fui con Tomás. Él tenía una camisa que dice Esperanza aquí.
Después de la ceremonia del Papa con el presidente Santos, Orlando Villar, que es un reportero de Caracol Radio, Orlando Villar, claro. dice, ¿puedo entrevistar a su hijo? Yo le dije, no, entrevístelo. Claro. Y él le hace una primera pregunta, ¿qué le pediste al Papa, Tomás? Y él dice, le pedí la salud de mi papá y que se le pase la hijo de puta tos. Sí, yo me acuerdo de eso. Yo escuché esa nota. Sí. Esa foto es 20 minutos antes. Porque no dormían, eso yo me acuerdo, sí. Yo tenía en el tratamiento una especie de sequedad que me había dado, entonces tosía mucho. Seguramente había tenido ese tipo de pítetos. Claro, sí. Bueno, el bar estuvo bueno, para que vea que el bar no siempre es malo. ¿Estuvo como nostálgico ese bar? Sí, estuvo nostálgico. A mí me gusta la... Sí, hay que recordar. Bonito. Hay una frase de Fernando Vallejo que dice, la felicidad solo existe en la nostalgia. Me gusta esa frase, ¿no? Recordar es vivir. Doctor Alejandro, eso es cierto. Doctor hay Diego. una explosión de candidatos impresionantes, que yo creo que la lista ya supera los 30, 40, que escuché un full del doctor Alejandro Gaviria diciendo que hasta le da pena decir que es precandidato también. Sí, me da pena. Porque con tanta explosión de candidatos, todos quieren ser candidatos. Yo he sido reticente un poquito a la hora de lanzarme como precandidato presidencial porque digo, yo quiero tener una historia política más consolidada. O sea, yo ya no quiero ir por firmas, esta vez no me parece. Y he venido hablando con gente de allí y si eso resulta, pues sí. O si no existe la opción del Congreso también. Claro. Que es un poco la decisión que tengo que tomar en el próximo mes. Claro, pero una pregunta, ¿cómo sacamos al país adelante? ¿Qué tenemos que hacer para sacar este país adelante? Dejar tanta polarización, es decir, es que de verdad se siente y uno no quiere dejarle a sus hijos un país así. Yo tengo un hijo de 5 años y yo no quisiera que él creciera en un país polarizado, de odios, sino que viviera en una sociedad diferente. Va a ser un gobierno de transición. Ojalá, yo siempre he creído que la paz política, o sea, que los odios de la política contagian al resto de la sociedad. Entonces, que tener una paz política es importante para que la sociedad se vaya sanando. Colombia es un país complejo. El resentimiento hace parte de la forma como habitamos el mundo por las mismas injusticias históricas y demás. Va a ser difícil dejarlos atrás y quienes pueden aprovecharse de eso políticamente han venido triunfando en las elecciones. Yo creo mucho en eso, en los acuerdos parciales entre diferentes, en el poder de la política de transmitir una idea distinta de la sociedad. Soy un liberal y el liberalismo tiene detrás una idea inquietante un poquito y es que el liberalismo también es algo escéptico, es decir, un presidente no va a arreglar todos los problemas. Sí, no. Y quizás lo que se necesita también es cierta sinceridad. Esa verdad hay que decirlo. Sí, entender las posibilidades, porque hay posibilidades, pero los límites de la política. A mí me gusta eso. Me gusta habitar el mundo de la política siendo franco de antemano. No me gusta la demagogia, no me gusta prometer lo que no puede cumplir, no me gusta, como ya lo dije hace un rato, disculpar ilusiones. Creo que es una labor colectiva. Creo que Colombia, como muchos países de América Latina, tiene una encrucijada, es que el Estado está perdiendo el control de buenas partes del territorio. Y nosotros, a pesar de que tenemos preocupaciones, la vida nuestra en las ciudades es mejor que la vida en la periferia de Colombia. Total. Catatumbo, Sí, total. Arauca, Sí, claro, Cauca, Arauca. donde la gente está secuestrada básicamente por quienes hacen la regulación social y quienes son el Estado de facto, que no organizaciones criminales. Sí. Y eso tiene que cambiar. Sí. Pero tampoco lo va a resolver plenamente. En 4 Es años decir, imposible. es consciente, doctor Alejandro Gaviria, que si es presidente de la República, en esos 4 años, todo lo que sea, y menos ahora, yo diría, uno cómo se va a meterse en esto sabiendo cómo va a quedar el país. Más es el decir, tema se haría fiscal, mucho más a ver. largo la Más el tema reivindicación. de Sí, sí, más el tema fiscal. O sea, y salud, educación, la en fin. olla va a estar raspada de verdad, ¿no? Más la recuperación del tema de salud, más la recuperación de un tema energético también, donde el país ha venido Complicado. retrocediendo, digámoslo claramente. Pero hay que empezar a avanzar, ¿no? Y yo quiero ser parte de un propósito colectivo, de estar ahí, de ser una figura política relevante, alguien que ayuda en ese proceso, que tiene algo como espiritual, de entender que la política necesita también ese tipo de liderazgo, Claro. que genere esperanza, pero también eficacia a la hora de pensar las reformas y los cambios. A propósito, para el país. Yo lo llamo poeta e ingeniero. Poeta, y eso está bien. Está buena la definición. A propósito, doctor Gaviria, ¿usted cree en Dios? Yo soy espiritual. Yo acabo de escribir un libro con Ricardo Silva de Romer. Y él mismo, la misma pregunta, yo le dije, yo creo en unos dioses, se va a contar en cuáles creo. Yo creo en
el Dios de Spinoza se llama, ¿no? En aquel que es todas sus estrellas, en el misterio de todo el universo, la conexión con todo lo que somos, en ese Dios de la conciencia humana que es el universo pensándose a sí mismo. Creo en el recogimiento y creo en ciertos espacios religiosos. Creo que el mandamiento fundamental es el segundo, es amar al prójimo. Después de eso todo está dado. Yo no creo en un Dios de barba que está esperándonos después de la muerte para juzgarnos de manera implacable. En ese Dios literalmente no lo creo de esa manera. Pero si fuera un Dios bueno que te está esperando con los brazos abiertos para abrazarte. Quisiera creer en que hay una vida después de la muerte, pero creo que una vida como esta no existe después de la muerte. Yo creo que la vida humana es esta. Yo creo que hay una frase que me gusta muy bonita. Hay una carta que le escribió al científico y experto en cosmología Carl Sagan, su esposa, cuando él murió después de su muerte. Él murió de una leucemia. Y ella le dice, por más que quisiera, yo sé que no nos vamos a volver a encontrar. Por más que quisiera. Pero sé que vivimos 20 años juntos. Y en la inmensidad del tiempo y en la inmensidad del espacio nos encontramos. Y eso para mí es suficiente. Creo en eso, en la celebración de la vida. ¿Cómo llamarlo también? La compasión, que también es una de las grandes enseñanzas que nos dejó el budismo, en que todos los seres humanos sufrimos. Y tener eso como parte de nuestra forma de habitar el mundo es fundamental. Mi forma de rezar o de orar o de conectarme con el mundo ha estado muy asociada a esto, como la literatura, la poesía, que es celebración y protesta, ¿no? Pero es una forma que tiene la vida. No, yo me considero es que es una forma espiritual. claro. ¿no? Sí, claro. Sí, hay muchas formas de llegar. Sí. Cuando yo me lanzo a la campaña, para ser completamente franco, revivieron en esa arqueología que hacen un artículo que yo había escrito juvenil, hoy en día no lo escribiría de esa manera, diciendo por qué yo había dejado de creer en la religión católica. Y a mí me dijeron ateo. Nunca me gustó esa palabra, No. porque la gente la asocia con... No antivalores. necesariamente. No, yo no lo soy. Si la gente me dice usted es ateo, no me gusta la palabra. No. La otra, más o menos eufemística, diagnóstico, bueno, podríamos aceptarla, pero bueno. Es una manera de creer. Es una manera de creer. Totalmente. Es una manera de Es una creer. manera Totalmente. de creer. Totalmente. Hay muchas cosas que no controlamos, ¿no? Hace un mes y medio salimos con Rufo, con el perro que vimos en el bar, y lo soltamos en un parquecito, ¿no? Y se atravesó la calle buscando la pelota. Y venía un carro y frenó Dios. y no pasó nada. Yo llegué a la casa y dije, ¿a quién le agradezco? Sí, como Sí, la claro. gratitud cósmica, ¿no? Sí, claro. Y yo sentía eso, como... Dios venía de Sí, conductor. yo decía, Hay un año que y estamos, dije, sí. gracias. Cuando a mucha gente a mí me dice, Dios lo bendiga o bendiciones. Y yo antes como contestaba, buena suerte, como quien dice, pero hoy digo también bendiciones, me gusta la palabra. Sí. Me Bendiciones. gusta Sí, es bendiciones. linda, es una como- palabra linda. Me gusta también la palabra vaya con Dios, me parece bonita. Y es como en el fondo una aceptación de la fragilidad de todo. De que el orden es precario, de que aquí estamos cierto. y que mañana podemos no estar. Es verdad. Y que necesitamos buena suerte y la necesidad como de abrazarnos también. Y Sin por duda. dónde, bueno, cada uno. Muy bien. Porque, y después, personalmente, le voy a contar una anécdota, porque yo siempre me despido diciendo que el Señor le siga bendiciendo, y eso ha sido una característica Sí, mía, total. lo seguiré haciendo Sí, porque sí, soy sí. un creyente. Ahora, en todas esas cosas también creo. Total. ¿Cierto? En Sí. todas esas cosas también creo. Hay que creer. Doctor Alejandro Gaviria, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. créame Javier, que ha de sido- verdad, ha sido un placer para mí. No, el placer ha sido nuestro. Y Sin ha sido duda, nuestro sin porque... duda. Diego, la verdad. No, de todo ustedes. corazón. Porque, Usted, doctor porque Gaviria. hoy conocí, por lo menos en mi forma, para mí un ser humano
especial. No, muchas gracias. Un ser humano especial, y eso es lo que queremos que la gente conozca. Conozca de Alejandro Gaviria, porque ya teníamos esa referencia, pero a veces las referencias no son suficientes, sino cuando uno las vive. Y cuando uno las vive, las hace justamente mucho más reales. Así que muchas gracias por acompañarnos. Que Dios lo bendiga. Sí. Dios lo bendiga igualmente, Javier. Sí, Dios lo bendiga. y que sigan cosas muy buenas, y ojalá nosotros algún día podamos tener un presidente con ese pensamiento, con esa humildad y con ese carisma, porque para ser el presidente hay que tener carisma. Así es. Y para cualquier cosa que hagamos en la vida. Sin duda. Un abrazo. Un abrazo. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo. Gracias. Un abrazo para todos y hasta una próxima oportunidad. Te las canto. Chao.